Bienvenidos al programa de entrevista de Cuba Visión Internacional, que hoy tiene como invitado especial al doctor Julián Ruiz Torres, director del Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso, que tanto ha aportado a la salud en nuestro país y que ha formado a tantos profesionales, no solamente cubanos, sino también de distintas regiones del mundo. Bienvenido a nuestro espacio, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Estuve leyendo sobre la historia del centro, sobre la historia de la cirugía de mínimo acceso en nuestro país, y usted es un pilar fundamental, fundador de ese primer centro que no está ubicado en esta edificación, sino en el Hospital Calixto García. Nos emocionó muchísimo que el comandante en jefe Fidel Castro tuviera esa luz larga y esa visión de futuro de crear un centro, o de sugerirle a ustedes que crearan un centro de cirugía menos invasiva. Háblame de esos inicios, hágame un poco de historia, ¿cómo fue? Sí, pero antes de llegar ahí, el centro un poco que arrastra, por así decirlo, se nutre de unos trabajos que empezamos a hacer en el año 84 desde el punto de vista de la endoscopía intervencionista, que en ese momento en nuestra patria no se habían introducido ese tipo de técnicas. Habíamos regresado de Japón y creamos un grupo en su inicio en el Hospital Enrique Cabrera, que después se trasladó para el Hospital Joaquín Albarrán, donde tuvimos bastante éxito en el desarrollo y la introducción de técnicas complejas de cirugía endoscópica a través de los equipos de endoscopía flexible, que tengan en cuenta que nosotros somos especialistas en gastroenterología y lo que hacemos es endoscopía digestiva. Pero también teníamos la historia tan linda esa del Instituto de Gastroenterología cubano, donde había una escuela de laparoscopía de fama internacional, lo que nos situó en un momento determinado en una posición muy ventajosa en la introducción de las técnicas de cirugía de mínimo invasiva. La cirugía mínimo invasiva no comienza exactamente cuando en realidad se desarrolla todo el apoyo que dio la industria a la introducción de esta misma técnica en la cirugía general, sino que comienza mucho antes con los trabajos de los urólogos y lo de los gastroenterólogos y los reumatólogos, haciendo el intervencionismo, que no es más que en definitiva una forma de mínimo acceso. Y nosotros tuvimos la oportunidad coyuntural que en el año 91 nos entrevistaron con el comandante y nos preguntaba sobre los conceptos de mínimo acceso. Le hablábamos, como yo te dije, que el mínimo acceso no era un salto de acrobacia peligroso, sino que era un producto del desarrollo de la ciencia y la técnica que ya se practicaban en algunas especialidades y que incluso llevaba elementos de enfoques diferentes a la cirugía convencional, donde la cirugía convencional se decía aquello de que a grandes cirujanos, grandes heridas. En esto era todo lo contrario, reducir todo lo que era la invasión al paciente para lograr el mismo objetivo. Le explicamos todo eso, le explicamos que en realidad, sin embargo, hay que reconocer que en el mundo el boom del mínimo acceso se dispara a partir de las primeras publicaciones de las primeras operaciones sobre la vesícula, que de hecho lo hicieron, al menos los que estaban reportados fueron ginecólogos, no eran cirujanos generales, para un detalle más. Y a partir de esa publicación la industria vio en realidad un filón y empezó a apoyar el desarrollo de este tipo de cirugía. Nosotros en esa fecha teníamos ya, en cuanto a cirugía general se refiere, algunas vesículas que se habían hecho en el Hospital Hermanos Almeida y en el Hospital CIME, y nuestro grupo, que a la sazón se encontraba, un grupo ya muy profesional, en el Hospital Calixto García, trabajando la endoscopía terapéutica ya a mayor nivel, con alumnos y con una serie de perspectivas. Y entonces existía esa cosa de que se habían hecho las primeras vesículas, pero la filosofía de aquel entonces en cuanto a cirugía se refiere era
que se pensaba que la vesícula era el último peldaño de una escalera, y para nosotros era el principio de una escalera que se perdía en el infinito. Para nosotros la cirugía de mínimo acceso es un cambio paradigmático de tipo transicional hacia formas de cirugía sin huella que se verá con el desarrollo de la nanocirugía. Todas esas cosas lo hablamos y en aquel momento él decidió, bueno, dar un apoyo económico. Desde aquel momento ya estaban hablando de la nanocirugía. Sí, ya que yo hablamos, sí, cómo no. Hablamos eso, hablamos la necesidad de desarrollar e introducir, porque el país se va quedando rápidamente atrás. Los cambios hoy en día son logarítmicos, si se quiere, son cambios muy rápidos, la tecnología va adelante y da otras posibilidades. Entonces dijo, vamos a crear este grupo adicional a los cirujanos, vamos a seguir en el Calixto García, vamos a crear un grupo en este lugar y vamos a entrenarnos suficientemente y a producir, mandar a los cirujanos a los mejores centros del mundo. De hecho, los líderes de nuestra institución se han entrenado después de haber sido graduados como especialistas y tener todo el aval del trabajo de nuestro país. Se fueron a perfeccionar en países como Francia, con los cuales tenemos... Estuve leyendo el currículum de los especialistas de acá. Hemos mandado médicos nuestros a Mount Sinai de Nueva York, al hospital Jackson de Miami, que se interrumpió con las nuevas medidas de bloqueo que nos están afectando, por supuesto, pero ya nosotros incluso... A Europa también vi que han mandado. A Europa y a Japón. Sí, nosotros hemos mandado y mandamos y seguimos mandando a nuestros especialistas y sobre todo el programa de desarrollo de los jóvenes, especialistas a estos centros de mayor prestigio. Acaba de regresar un médico nuestro del IRCA, que es el centro de desarrollo más, a mi juicio, más importante en cuanto a mínimo acceso se refiere en el mundo. Y teníamos un intercambio muy dinámico con estos centros, incluyendo los Estados Unidos, por supuesto Europa, Japón, etcétera, etcétera. ¿Y cuándo llegan a esta instalación, a esta edificación? Bueno, en realidad se construyó un pequeño pabellón en el Hospital Calixto García, que hoy forma parte de lo que del Centro de Geriatría, del Centro Nacional de Geriatría, y se construyó y se inauguró exactamente el 27 de julio de 1994 como centro de cirugía endoscópica del Hospital Calixto García. No fue hasta años después que se reconoció al centro con su individualidad como Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso, creo que fue el año 2003, después de haber arrastrado una serie de experiencias positivas en la formación, en el desarrollo, en la introducción de la formación de personal, sobre todo, que es uno de los objetivos principales del centro, en la formación de personal, en la introducción de técnicas y sobre todo porque a Fidel le interesaba mucho eso de formar personal y poner todas las técnicas a lo largo y ancho del país. O sea que no solamente en La Habana se practica la cirugía de mínimo acceso, sino que en todo el territorio nacional, aunque este es el centro de referencia. Sí, nosotros llegamos a tener, ahora ha sido muy dañado por todas estas cuestiones de la epidemia, del bloqueo, todas esas serie de cosas, pero nosotros llegamos a tener a lo largo y ancho del país 119 servicios de especialidades que utilizaban el mínimo acceso en alguna de sus formas, digamos, otorrinos, ginecología, cirugía general, 119 servicios en todo el país. En aquel entonces se hizo una inversión muy grande de los equipos básicos y los equipos elementales para el desarrollo de la cirugía y se dotó a los hospitales desde Pinar del Río hasta Baracoa con set de mínimos accesos. Usted me hablaba de toda esta tecnología, de la formación de los especialistas. ¿Cómo se beneficia el paciente con este tipo de cirugía? Esta cirugía es muy humana porque respeta mucho la integridad de la persona. Es una cirugía que trata de lograr el objetivo que se obtiene con la cirugía convencional, pero tratando de abordar el área afectada con el menor daño posible. Eso hace que científicamente se ha demostrado que no afecta tanto la inmunidad del paciente y que la recuperación es mucho más rápida, tiene mucho menos molestia porque se es muy respetuoso a la hora de abordar. Date cuenta que uno entra con, digamos, en el caso de la cirugía abdominal con un laparoscopio y prácticamente pone la cámara, digamos, si está operando la vesícula,
prácticamente encima de la vesícula, vamos a decirlo así. Tiene un campo visual muy grande donde se multiplica el tamaño de los órganos y una pequeña arteria que puede tener 2 milímetros, ahí se ve como mucho más grande. Sin embargo, el puerto de entrada es mínimo. Es mínimo y cada día se reduce más. Hoy en día tenemos la cirugía por un solo puerto y ahora se ha desarrollado hace más o menos 15 o 20 años un elemento transicional importante que es producto de desarrollo tecnológico, que es la robótica, que por supuesto que tiene muchas ventajas, pero tú me hablabas de la ventaja del mínimo acceso en sentido general para el paciente. Hablábamos de estas ventajas, hablábamos también de la rápida reincorporación a su vida cotidiana, a su vida normal, también que disminuye el número de complicaciones locales de la pared, como la sepsis, disminuye el consumo de antibióticos, y en fin, creo que y cuando uno domina bien la técnica, por supuesto que logra cosas sorprendentes, de que uno opera a un paciente con una patología por la mañana, como llamamos de vesícula, y le puede dar el alta para reincorporarse a su casa ese mismo día. En la tarde. Exacto, la tarde, con vinculación con con el médico de la familia, incluso, que hace que nuestro sistema sea mucho más eficiente en ese sentido. Que una cirugía, como dicen ustedes, a cielo abierto, obviamente el paciente no se podría ir el mismo día para su casa. No, claro que no. Cuando tú ves un paciente operado de la misma causa, con mínimos accesos, a como tú lo ves operado a cielo abierto, evidentemente hay una diferencia sustancial, y esta cirugía se hace más humana, más cerca del paciente, de sus necesidades, porque a veces nosotros, cuando tenemos que lograr algo, pues hay que lograr, el objetivo es tratar de curar al paciente, y a veces podemos ser más o menos agresivos en la técnica, en dependencia de la demanda que tenga para lograrlo. Y esta cirugía es mucho más humana y más respetuosa del paciente. Bueno, doctor, usted en esta primera parte nos ha hecho toda una introducción de cómo surgió el mínimo acceso en nuestro país, no solamente en los lugares donde se practicó, sino toda la idea del grupo de especialistas que vinieron formándola. Yo le propongo hacer una breve pausa en nuestro programa y seguimos comentando sobre la historia del centro, sobre el presente y sobre las proyecciones futuras. ¿Le parece bien? Tú digas. Nosotros en breve volvemos aquí a nuestro programa Entrevista.
Estamos de vuelta y continuamos conversando con el doctor Julián Ruiz Torres, director del Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso. Y terminábamos con la pregunta de cuándo se instalan en esta edificación, que era el Policlínico Luis de la Puente Uceda, en el año 2006. Bueno, doctor, se han formado, como usted ya indicaba en la primera parte, muchos especialistas, no solamente aquí en el centro, han recibido entrenamiento en el exterior, pero también tengo entendido que hay médicos extranjeros que han hecho sus estudios acá en Cuba, que han recibido cursos de posgrado y de entrenamiento en el centro. ¿Ha sido así? Sí, el centro tiene un centro, valga la redundancia, de entrenamiento, que está al frente, que tiene la más moderna técnica para entrenamiento. Consta de un teatro y un área, un laboratorio de entrenamiento y una biblioteca bien dotada. El centro tiene una alta demanda de toda el área, sobre todo lo que es México y todo Centroamérica y la América insular, para recibir entrenamientos en nuestras diferentes especialidades. Tenemos un programa muy serio de entrenamiento y hemos logrado un volumen de médicos importantes que han venido aquí a formarse en cirugía de mínimo acceso. Me ha hablado de varias especialidades. ¿Cuántas, por ejemplo? ¿Cuáles son? Nosotros tenemos 11 especialidades en realidad. Las más importantes, la cirugía general, que es la básica, la cirugía general, la urología, donde se practica técnicas urológicas de cirugías complejas, incluyendo del cáncer, la cirugía ginecológica, que creemos que somos referencia en el área de la cirugía, incluso oncológica también, de cirugía ginecológica. Tenemos una experiencia que puede competir a nivel internacional. La otorrinolaringología, tenemos la cirugía plástica, la cirugía reconstructiva, tenemos la neurocirugía, la endoscopía digestiva intervencionista, la radiología intervencionista con unos equipos. El hospital está muy bien dotado. Es un hospital pequeño, pero donde se concentran bien los recursos, bien distribuidos. Tenemos tomógrafos, tenemos angiógrafos. Hoy en día incluso están trabajando en una embolización de algún paciente especial. Se tiene mucha experiencia en ello. Y bueno, la anestesia y algunas especialidades de apoyo, como el laboratorio clínico, la microbiología, la anatomía patológica. O sea, el hospital tiene todo esto. O sea, que además de toda esta amplia gama de especialidades y de tecnología que usted me ha hecho referencia, sí, además, por supuesto, de la calidad de los médicos que trabajan acá, ¿usted piensa que Cuba se puede decir que está a la vanguardia en la cirugía de mínimo acceso, a pesar de todas las limitaciones que tenemos nosotros desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del bloqueo que no se puede dejar a un lado? Mira, la cirugía de mínimo acceso es muy dependiente de tecnología. En un momento determinado el país, sí, como yo te dije, se distribuyeron equipos desde una punta hacia la otra y el desarrollo fue muy importante. Hoy en día es posible que, por ejemplo, nosotros necesitemos algunos otros elementos tecnológicos que nos puedan poner muy a la vanguardia en ese sentido. Aunque lo que podemos decir que la cirugía laparoscópica, si se pudiera poner el término convencional, podemos decir que la experiencia de Cuba puede competir con cualquiera en ese sentido. Sí, porque muchos países, disculpa que lo interrumpa, he estado leyendo sobre el tema y me llama la atención que consideran que la cirugía de mínimo acceso es una cirugía del futuro, no del presente. Yo creo que hace mucho tiempo que Cuba tiene a la cirugía de mínimo acceso como una cirugía del presente, del hoy. Cuba ha hecho una gran inversión en mínimo acceso y hay que tratar de recuperar algunas cosas que se perdieron durante este periodo que se ha limitado. Y Cuba tiene lo más importante, que es que la accesibilidad a los servicios de mínimo acceso, que no lo tienen todas las naciones que nos rodean. A veces el mínimo acceso en algunos lugares está muy limitado a aquella gente que pueden pagar lo que se desea. O a una espera muy prolongada para hacer una determinada operación. Y Cuba, como tiene esa accesibilidad de todo el mundo, mínimo acceso, hace que nuestros médicos tengan una gran experiencia en relativamente muy corto tiempo. Porque como todo el mundo puede llegar a recibir ese tratamiento, pues eso es motivo. Y la experiencia de Cuba es muy importante. Pero sí, nosotros nos hace falta tecnología, que hemos tratado de adquirirla. O sea, nosotros para estar en la vanguardia necesitamos la robótica.
digamos. Allá iba porque me mencionó al inicio la nanotecnología, la robótica. ¿Cuánto nos falta por llegar a ese desarrollo óptimo al que usted aspira? Bueno, nosotros desde hace 3 años, 3 o 4 años, tuvimos incluso el dinero necesario para comprar el robot, pero la robot la produce Da Vinci, que era el robot más aceptado por el mundo médico. Lo produce la Intuitive Surgical de los Estados Unidos, y a pesar de que hemos estado en contacto con ellos, de los cuales nosotros tenemos guardados todos los correos y todas las comunicaciones, nos decían que no era Cuba, no estaba dentro de los planes de ellos para venderle un robot, y todo el mundo sabe cuál es el problema que existe, ¿no? Ellos son los dueños de esa tecnología. Ahora, sí te puedo decir que la cirugía, el cirujano nuestros médicos, nuestros especialistas que manejan el mínimo acceso, sí están a la vanguardia a nivel internacional y con una experiencia muy vasta en lo que están haciendo y con una gran seguridad. Aquí todos los técnicos están dentro de un estricto protocolo. Estamos nosotros ya trabajando sobre las normas ISO, y creemos que nuestro país tiene una gran experiencia en mínimo acceso. Solo nos basta la obtención de ese equipo, que no nos lo venden. Bueno, doctores, son una de las consecuencias que estamos sufriendo hace tantos años por el bloqueo. Sí. Tengo entendido que además del interés creciente de especialistas en entrenarse en Cuba, también hay pacientes que quieren acudir a disfrutar, por llamar de alguna manera, de los servicios del centro, de las cirugías que aquí se practican por la confianza y el prestigio que tiene a nivel internacional. ¿Tienen sala de turismo de salud internacional? ¿Cómo funciona? Porque ahora mismo hay varios televidentes del mundo que pueden estar viendo el programa. Nosotros tenemos una sala con todas las condiciones del mundo, bien dotada, con todas las comodidades que se exigen. De hecho, tenemos una gran solicitud y hemos tenido pacientes y tenemos pacientes que se atienden en nuestro centro de todas las latitudes, pero fundamentalmente de todo el área que nos rodea: Canadá, Bahamas, el propio México, en los propios Estados Unidos, cubanos que viven en los Estados Unidos. Lo sé. Que en realidad tienen confianza en la medicina cubana y vienen aquí a realizar su cirugía, y eso lo vemos a diario. Y aquí tú sabes que nosotros practicamos la cirugía, la asistencia médica internacional, pero no es con el ánimo especulativo y con el ánimo por supuesto que tenemos que cobrar, pero no es lo mismo los precios que tenemos nuestros en relación a la calidad del médico y a la experiencia que tienen nuestros médicos. Porque, como decíamos anteriormente, tienen una gran experiencia porque manejan una gran cantidad de casos. ¿Qué le da destreza? Claro. Claro, y un médico de nuestro que tiene ya 20 años practicando el mínimo acceso, si fuera a trabajar en un país de otro tipo de economía, pues ni se sabe cuánto habría que pagar. Y sin embargo, ese mismo médico entra dentro de los precios que da el Estado, que están regulados y que no solamente buscan la manera de ganar algo para poder mantener esa técnica, para poder seguir operando y mantener la accesibilidad de nuestro pueblo al mínimo acceso. Doctor, por las fechas que usted me ha dado, calculo que más de 30 años lleva dedicándose a esta labor. Al principio me imagino que haya costado un poco de trabajo y que haya habido cierta resistencia al cambio. ¿Cree usted que valió la pena comenzar en este gran empeño? Yo creo que sí. Si yo me remonto al año 84, cuando yo ponía los equipos en mi carro, en nuestro auto, y nos íbamos a los hospitales a buscar pacientes como Enrique Cabrera, después en el Albarrán, si yo veo y miro alrededor lo que hemos logrado, verdaderamente como colectivo me refiero, creo que uno se debe sentir orgulloso de estar en ese colectivo. Mi colectivo es muy profesional, muy bien formado, y creo que la cultura de nuestro país en salud, en conocer, ya hoy en día nadie quiere en nuestro país operarse a cielo abierto. Todo el mundo pregunta, y eso no se puede hacer por mínimo acceso. Entonces creo que sí, que se han logrado cosas importantes. Hemos tenido que luchar contra personas bien intencionadas que son portadores del paradigma que va siendo sustituido poco a poco. Y creo que el centro o el colectivo en realidad se ha ganado un espacio importante dentro de las instituciones de salud del país, y creo que eso
Y cuando uno mira a los pacientes y uno ve que salen con una sonrisa y ese agradecimiento, creo que valía la pena eso. No, además, a pesar de que estamos en un centro hospitalario, porque decidimos hacer esta entrevista aquí, en su espacio, donde usted labora día tras día, se siente una energía positiva desde que uno entra aquí. Desde la persona que nos recibe, los médicos con los que nos encontramos, las enfermeras, el personal auxiliar, y creo que eso vale la pena, trabajar y sentirse realizado donde uno está. ¿Qué sueño le queda por cumplir al doctor Julián? Mira, nos hace falta revitalizar los servicios del país. Nos hace falta adueñarnos de la robótica. Nosotros con la robótica vamos a hacer maravillas. Nuestros muchachos con los instrumentos que tenemos, que son muy buenos, por supuesto, porque además te estoy diciendo que los equipos que aquí tenemos son de firmas de reconocido prestigio internacional y tenemos una cantidad de equipos de alta calidad. Yo creo que, sin embargo, nosotros, a mí me gustaría revitalizar en el menor tiempo posible toda la oferta que tenía este país antes de la pandemia, antes de esta situación, revitalizar los grupos de cirugía de mínimo acceso. Eso es lo que yo quisiera. Y lo otro es cada día tener más jóvenes en el hospital que puedan adueñarse de los conocimientos de aquellos líderes que fueron al extranjero y recibieron toda esa compleja madeja de experiencias y poderlos dejar, porque verdaderamente sí necesitamos eso, muchos jóvenes, y revitalizar los servicios del país y obtener la robótica. Si ellos no nos quieren vender el robot, quizás tendríamos que ir pensando en obtener un robot que quizás no sea tan complejo, o sea, no sea tan eficiente como el otro, pero que en las manos de los médicos cubanos cualquier cosa se hace eficiente. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por habernos regalado su tiempo, que además sé que usted no solamente está en función de revitalizar todos esos servicios acá en la capital, en el centro, sino en todo el país, que está en activo, que entra a los salones, que da consulta, que imparte clases, o sea, que muchísimas gracias nuevamente por habernos regalado su tiempo. Para nosotros ha sido muy útil conocer sobre la historia de este lugar que ha aportado tanto a la salud pública y al prestigio de nuestros médicos y nuestras instalaciones de salud. Gracias nuevamente, y ahora nosotros los invitamos a que continúen con la programación de Cuba Visión Internacional.